ideas, para invertir definiciones, para cuestionar paradigmas, para desarmar prejuicios, para construir pensamientos, para forjar puentes, para ser mujeres haciendo y diciendo en libertad. Las caras de llama. Muy buenas noches a todas y todos los que nos van a acompañar esta noche para hablar sobre un tema que nos parece por demás importante y urgente de poder conversar. Hoy nos encontramos las caras de llama y también una compañera y un compañero que son de Colombia, de Cali específicamente, para que podamos hablar sobre el programa de hoy que se refiere a Colombia, crisis y violencia estatal. Como siempre, nos encontramos con Mayra, parte de las caras de llama. Sharon Fernández nos va a acompañar esta noche, y también agradecer a Wilmer, parte del Hicha, que nos ayuda en la parte técnica. Bueno, primero presentar a las personas que nos van a acompañar hoy. Querida Laura Victoria, muchas gracias hoy por estar con nosotras. Te doy la palabra para que la gente te pueda conocer, para que puedas presentarte y también decirnos quién es Laura Victoria y bueno, agradecida nuevamente por tu presencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Laura Victoria, soy caleña, historiadora y bueno, recientemente más como en los lenguajes artísticos. Hago parte de un colectivo que surge precisamente del anterior paro nacional en el 2019, que se llama Radio Caresolazo. En estos momentos pues me encuentro también en paro en la ciudad de Cali y bueno, articulada algunas redes solidarias, también un poco enterada de algunas ollas comunitarias y de lo que ha estado pasando pues en los puntos de concentración en este paro nacional. Muchas gracias, Laura, muchas gracias. Y también nos acompaña Tathagatan Ravindran. Él es de Cali también, de Colombia, y le damos la bienvenida para que también él pueda presentarse. Un gusto y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, soy Tathagatan Ravindran. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá para hablar un poco de mi trayectoria. Originalmente soy de la India. Yo soy antropólogo, hice mi investigación doctoral en Bolivia, en la ciudad del Alto, que todo he trabajado, ¿no?, con varios grupos indianistas y, ¿no?, los de Hicha me conocen bien. Ahora soy profesor de tiempo completo en la Universidad ICESI en Cali y allá yo dirijo el semillero de estudios indígenas. Y sí, me agrada mucho estar aquí. Muchas gracias. ¿Cómo te llamamos, Tathagatan Ravindran? Porque tu nombre es un poco largo. Sí, en Bolivia todos me llaman Tata. Ah, ya, Tata, entonces. Un gusto, Tata, y muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo antes de que empiece el programa me había permitido, le avisé a Sharon ya que voy a explotar un poco en el programa de hoy, por algunos problemas que pienso que también hay en Bolivia, ¿no? Creo que en Bolivia seguimos, obviamente, con un trauma de una crisis reciente y tendemos a politizar todo. Es súper complicado porque es muy difícil hablar de Colombia ahora sin tener que usar el tema de Colombia para politizar la situación política, la situación y la coyuntura política en el país, ¿no?
Entonces, y a las personas que nos están viendo, simplemente decirles, hoy vamos a hablar de Colombia, no vamos a hablar de que las pititas esto, de que los masistas esto, de que la izquierda y todo eso. No vamos a hablar de ideologías políticas, no nos corresponde a nosotros hablar sobre Colombia, porque no sabemos ni siquiera qué está pasando ahí, exactamente no sabemos. Es por eso que ese programa está totalmente dedicado a Colombia. Si tienen preguntas, consultas que hacer, háganlo a partir de lo que están diciendo Laura y Tata, porque me parecería una falta de respeto hacer lo que hemos hecho como bolivianos todos estos días, ¿no? Politizar el tema a partir de la ideología y postura política que nosotros tenemos cuando no es tema de nosotros hablar sobre algo tan delicado que está pasando en Colombia. Ya hablamos sobre Bolivia mucho tiempo donde la crisis, es importante hablar de Bolivia, pero ahora es Colombia. Apartemos todo hoy para hablar simplemente de Colombia. Y bueno, ya empezando, lo que habíamos quedado para el programa de hoy es que podamos entender un poco la situación de Colombia a partir también de antecedentes, porque es obvio que una manifestación popular de tal magnitud en Colombia no puede nacer de la nada, ¿no? Siempre hay antecedentes que han ido reforzando ese disgusto popular contra el gobierno y contra el Estado. Entonces, en este caso, quisiera preguntarle a Laura, antes de la reforma tributaria, a cabeza y propuesta por el presidente Duque, presidente de Colombia, ¿qué es lo que pasaba ya en Colombia? Estamos hablando de la pandemia, estamos hablando incluso desde que llegó al poder. ¿Qué crees tú que pasó, que reforzó también este disgusto popular contra el gobierno actual? Creo que este gobierno empezó con muchos disgustos y digamos como relaciones muy turbias, sobre todo en el momento de ganar las elecciones. Salieron muchos memes, porque en la actualidad se producen muchos memes. La situación fraudulenta que se vivió pues, en la registraduría, donde la registraduría, que es la institución pues más fuerte en términos electorales, ¿no? Empezó a sacar los boletos de votación en fotocopias. Y ahí empezó, digamos, todas las irregularidades en torno a las votaciones, que dieron como ganador a Iván Duque como por 10 millones de votos y el siguiente candidato por unos 8 millones. Pero creo que uno de los antecedentes más concretos es en el 2019, en el anterior paro nacional que se vivió el 21 de noviembre. Específicamente quiero, digamos, recordar esa situación porque el 21 de noviembre en la ciudad de Cali se decretó el toque de queda y fue una medida que no se tomaba desde el 1976, 70, 75, ¿no? Tengo por aquí precisamente el dato. Y esta medida de toque de queda pues fue emitida para hacer regresar a los manifestantes a sus casas. Durante más de 3 horas hubo diferentes puntos en donde hubo enfrentamientos entre el SMAT, que es el Escuadrón Antidisturbios, y diferentes sectores de la ciudadanía, ¿no? Específicamente pues en Cali, en la Universidad del Valle, en el CAMP, en la Portada del Mar, en Puerto Resistencia, que precisamente en estos momentos es uno de los puntos que yo diría es el más protagónico por la evolución, digamos, que ha tenido en el tiempo como organización comunitaria, ¿no? Como una situación que ha ido construyéndose y que hoy ha permitido que sea uno de los puntos de bloqueo más sólidos que tiene el paro. Y no solamente como bloqueo, sino como propuesta también de participación, porque es un punto que está, digamos, en la zona más empobrecida de la ciudad.
Entonces creo que en el 2019, a partir de ese paro, la gente salió masivamente a la calle, se enfrentó a la policía, al abuso policial, y llegó a su casa, digamos, en un contexto en donde empezó a ser, digamos que ese día en Cali todo el mundo se dio cuenta quién tenía armas como vecinos, porque mucha gente empezó a hacer disparos y empezaron a correr rumores de que habían vándalos que se iban a meter a las unidades, que estaban saqueando. Bueno, se regó como esta información, corrió mucho pánico y la gente armada empezó a atentar, a disparar. Y yo siento que ese es uno de los antecedentes. Y luego todo como con el gobierno de Duque ha estado bastante mal. Yo creo que muchas organizaciones desde lo ambiental, pues ha sido un gobierno que ha cedido muchos permisos en zonas protegidas, un gobierno que empezó prometiendo unas ayudas a los emprendimientos, que es como el sector joven, ¿no? Llamándole economía naranja, y que en la actualidad pues no ha cumplido ni siquiera con el sostenimiento, por ejemplo, del sector cultural, ¿no? A nivel de presupuestos. Y ha sido así por sectores, y ha sido así muy permisivo, y sobre todo siempre fue claro desde el inicio que el padrino político de Iván Duque era Uribe Vélez, y en esa medida era la continuidad de esas políticas también, que son las políticas de muerte y explotación y de paramilitarismo y narcotráfico, pues las que han continuado, ¿no? Y creo que han habido varios puntos, el 21 de noviembre del 2019, pero luego en el 2020, incluso en medio de la pandemia, que ha sido una situación que ha puesto a los colombianos en muchas dificultades económicas y sí, de sostenimiento de alimentación. En medio de la pandemia hay una situación de abuso policial en donde termina muerto un ciudadano en Bogotá a causa del exceso de poder de dos policías, y a partir de esta situación se desprende una manifestación contra el abuso policial en donde terminan habiendo más muertos. Entonces ha sido una situación que ha ido escalando y que en la actualidad pues nos tiene en una ciudad pues militarizada, en donde se ha desplegado, donde hay un tratamiento de guerra, ¿sí? Donde digamos que ya de manera oficial el Estado, a través del ESMAD, ¿no? O a través de la policía o a través del ejército, ha dejado de ejercer esa represión y han empezado a aparecer policías vestidos de civil, disparando, infiltrando. Ya hay, pues a nivel nacional, hay un número alarmante de muertos. En 11 días de paro han sido 47 muertos. Numerosos desaparecidos. Y parece que como que se recrudece. Entonces, siento que ha sido un cúmulo de descontentos, de la política, digamos, un poco de desprecio frente a la gente con más necesidades, que ha querido grabar alimentos de la canasta familiar, que ha querido, digamos, hacer creer que un salario mínimo es suficiente para vivir, y a ese salario incluso ponerle, ¿no?, mucho más impuesto, frente a casi que ninguna regulación de la riqueza de los más ricos, ¿no? Y de los impuestos que pagan. Entonces hay mucho descontento. Gracias, Laura. Y efectivamente hay más de 40 muertos. Bueno, la información oficial que tenemos sobre lo que pasa en Colombia la podemos rescatar incluso de páginas de organizaciones ciudadanas, ¿no? Tampoco hay mucha información en los medios, y si hay información totalmente tergiversada o no es actualizada. Tenemos acá una
una infografía, por ejemplo, de la plataforma Grita, que es una de las plataformas allá, y que habla sobre 1.181 casos de violencia policial en total, y eso que es una información solamente hasta el 3 de mayo, o sea, tenemos como una semana en donde no sabemos cuántos casos más están sumando, y entre este tipo de violencia policial hay víctimas de agresión sexual también, víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública, e incluso se han hecho públicos videos en donde la policía misma es cómplice de que estos abusos sexuales estén ocultos, pero es que hay una gran cantidad de material en redes sociales en donde es totalmente sorprendente que esté pasando esto y no haya algo que pueda detener o contrarrestar toda la violencia que está ocurriendo en Colombia. Tata, tú, bueno, tú has estado ahí, tú también estás viviendo el conflicto en Colombia. ¿Puedes contarnos tus apreciaciones sobre cuáles han sido las causas o los momentos o hitos que han reforzado también que este estallido popular sea de tal magnitud? Es una movilización entera de todo el país, es algo que está haciendo que muchas organizaciones ciudadanas, activistas en general en Colombia puedan movilizarse y denunciar estos atropellos. Te escuchamos. Bueno, sí, yo vivo en Cali, que ha sido el epicentro de la resistencia, y sí estamos viviendo una situación, ¿no?, que es muy dolorosa, ¿no?, como estamos viviendo un terrorismo del Estado, y ¿no?, es cada vez escuchar helicópteros volando y disparos, explosiones. Entonces han sido días muy dolorosos en todo sentido. Para hablar de los antecedentes, como dijo la compañera Laura, es muy importante, ¿no?, tomar en cuenta los momentos previos, como el paro nacional de 2019, y anterior a eso, ¿no?, había movilizaciones estudiantiles en todo el país, había paro estudiantil de las universidades públicas, ¿sí? Y después la minga indígena, también 2018, 2019, y es una acumulación, como dijo la compañera Laura, es una acumulación de descontento contra el gobierno. Que el gobierno empieza con la intensificación de las políticas neoliberales, y su idea era, ¿no?, bajar los impuestos a las grandes empresas, a la oligarquía, ¿no?, y aumentar el IVA. Entonces, redistribuir la riqueza desde los más pobres y la clase media hacia la oligarquía, ¿sí? Y el pretexto era que esas políticas pueden aumentar, ¿no?, el empleo, cuando, ¿no?, esa es la teoría clásica neoliberal, ¿no? Entonces, la idea es que si uno baja impuestos a las grandes corporaciones, ellos van a invertir más, generar más empleo. Pero por otro lado, aumenta IVA, ¿sí?, a los productos básicos, y así baja el consumo. Entonces hay menos poder adquisitivo, menos demanda agregada, entonces no hay incentivo para las mismas empresas a invertir. Entonces lo que termina haciendo esta política es aumentar las desigualdades. Pues el gobierno dijo que está haciendo todo eso por aumentar, ¿no?, el empleo, para generar más empleo, pero si uno ve los datos, ¿no?, tengo unos datos aquí, entre octubre 2019 y marzo 2020, la tasa de desempleo aumentó de 9.8 a 12.6. Entonces las políticas que introdujo el gobierno para aumentar el empleo, ¿no?, resultó en empeorar la situación. Entonces, justo antes de la pandemia, ¿no?, la tasa de desempleo era 12.6%. Entonces, el gobierno ahora dice que es por la pandemia, la crisis generada por la pandemia, pero si uno ve los datos, no, la situación no era tan buena antes de la pandemia. El desempleo era 12.6%, y en un año de pandemia eso aumentó a 15.9%. Y también, ¿no?, las movilizaciones anteriores tenían muchas otras demandas. Uno era que cumpla el acuerdo de paz, ¿no? Entonces, el acuerdo de paz que firmó el anterior gobierno de Santos, ¿sí?, con el FARC, y el gobierno de Duque, o desde el inicio, ¿no?, desde su campaña, ¿no?, siempre han estado
contra los acuerdos de paz. Entonces, Duque ha hecho todo para no implementar, para no sabotear ese proceso de paz. Y por eso hubo muchas movilizaciones en los años anteriores. Hubo la movilización estudiantil, paro nacional de 2019, la minga indígena. Y entonces lo que está pasando ahora es una continuación de esas movilizaciones y Colombia ha llegado a un punto donde, ¿no?, el pueblo ya no aguanta más. Y es un momento muy extraordinario porque, en diferencia de los momentos anteriores, uno se ve una unidad entre diferentes sectores, unidad entre sectores de campo y la ciudad, porque yo recuerdo durante la minga indígena 2019-2020, cuando las comunidades indígenas bloquearon la vía panamericana, gente de la ciudad estaba diciendo por culpa de los indios no podemos ir a las fincas, están, ¿no?, perjudicando la producción, todo eso, pero ahora veo que muchos sectores urbanos están apoyando a la minga y cuando llegó, ¿no?, la Guardia Indígena. Tata, disculpa que te interrumpa, pero como estamos también dirigiéndonos a un público en Bolivia, tal vez podrías explicar un poquito qué es la minga para que seguro que hay gente que no tiene idea de lo que fue para poder entenderlo mejor. Sí, ok, muy bien. La minga, ¿no?, es un término que se utiliza en toda la región andina, ¿no? Bolivia también, ¿no? La referencia al trabajo comunitario que hacen, ¿no?, en comunidades indígenas. Y aquí en Colombia, cuando hay protestas, sí, protestas también, ¿no?, toma la forma de la minga, donde hay estructura orgánica de las comunidades, división de roles, entonces está estructurado como, ¿no?, otro trabajo comunitario. Entonces, y las comunidades aquí, del departamento de Cauca, ¿no?, los Nazas, Misax, llegan a la ciudad, ¿sí? Pero sí, bloquean la Panamericana, la vía, pero también llegan a la ciudad para, ¿no?, fortalecer las movilizaciones en las ciudades, ¿no? Y una cosa muy importante que pasó ahora es que hay una guardia indígena. La guardia indígena son, ¿no?, como grupo, ¿no?, grupo de indígenas que protegen los territorios indígenas, ¿no?, los resguardos. Ellos trabajan allá, no son armados, solo tienen bastón de mando, ¿sí? Y ellos llegaron a la ciudad y cuando el gobierno empezó a masacrar la población, la guardia indígena tomó la responsabilidad de proteger los puntos de concentración más delicados. Y en una zona se llama Siloé, las laderas de Cali, ¿no?, muy parecido a las laderas de La Paz, ¿no?, en unas zonas más pobres de Cali. Allá el gobierno, en 2 noches enseguidas, el gobierno, ¿no?, mandó la fuerza pública y también unos civiles, ¿no?, como muchos casos eran policías vestidos, ¿no?, de civil, llegaron para masacrar a la población. De 2 noches enseguidas hubieron masacres en esa zona de Siloé. Y la tercera noche estuvo la guardia indígena para proteger a la población. Y yo personalmente he visto en la Panamericana, un día estaba en la Panamericana, recibimos, ¿no?, la minga indígena cuando llegaron como miles de indígenas en sus camiones y yo vi que mucha gente que estaba pasando allá en sus autos bajaron, ¿no?, para apoyar a los indígenas, recibiéndolos. Y eso es algo que no se veía mucho antes. Y también hubo unos conflictos, ¿no?, el día de ayer, ¿no?, en los sectores más elitistas de la ciudad, en la ciudad Jardín, donde hubo disparos contra los indígenas. Y hay diferentes versiones de lo que pasó. La versión del gobierno es que toda la ciudad está cansada de los indígenas y quieren votar a los indígenas, pero es totalmente falso. Más bien los indígenas han ido a los puntos de concentraciones delicados para proteger a la población, han ido a Siloé para proteger a la población de las masacres, ¿sí? Y ha salido varios, ¿no?, grabaciones de video, fotos, donde hay gente así, ¿no?, civil, con armas letales, acompañados, ¿no?, por la policía, yendo a disparar a los indígenas. Entonces no era como, ¿no?, un conflicto espontáneo que surgió entre los vecinos de la zona y los indígenas, ¿no? Si fue un conflicto espontáneo, porque estaba la policía con ellos, acompañándolos, resguardándolos. Entonces,
Eso llama mucho la atención. Y el gobierno ha creado ese discurso que en la ciudad ya no quieren a los indígenas, están creando problemas y la gente de la ciudad quiere que los indígenas vuelvan a sus resguardos, ya no utiliza términos como invasores. Uno puede imaginar el nivel de la ignorancia en llamar indígenas invasores. Y el punto que hacen los indígenas es que esas partes de la ciudad, ¿no? Eran territorios ancestrales de los indígenas antes de la conquista. Hasta hay evidencia arqueológica, ¿no? Que muestra así. Las comunidades Nazas, Misax, ¿sí? Entonces compartían ese territorio de Cali y después de la conquista, ¿sí? Fueron desplazados, ¿no? Por los conquistadores a las tierras altas de Cauca. Y ahora los medios, los políticos, ¿no? Y la sociedad dominante dicen, no, los indígenas no pertenecen a la ciudad de Cali. Y es muy común lo que pasa con, ¿no? En gran parte del continente donde ¿no? Construye esa idea que los indígenas pertenecen al campo, no tienen que estar en la ciudad. Uno veía mucho en Bolivia, ¿no? Durante los conflictos, sí, la idea de que sí, los indígenas como en Cochabamba, la resistencia juvenil Cochala, ¿no? Como sacando mujeres de pollera, ¿no? De la plaza de Cochabamba, ¿no? Y también vimos eso, ¿no? En los conflictos en 2008, ¿no? Que tiene que ver con la Asamblea Constituyente en Bolivia. Hay estudios, ¿no? Que muestra eso, ¿no? En Sucre, en Cochabamba, en Santa Cruz, en cada una de esas ciudades, ¿no? Había, ¿no? Las élites de las ciudades que querían sacar a los indígenas diciendo, esta plaza no es para los indígenas tienen que volver al campo. Y el gobierno, Duque ayer hizo la declaración, los indígenas tienen que volver a sus resguardos, ¿sí? Y una cosa muy importante que pasó, el paro de este año inicia en Cali, tumbando la estatua de Belalcázar, que fue el conquistador, ¿sí? Muchas gracias, Tata. Vamos a cortar esta parte porque me parece importante lo que estás diciendo, pero esto es ya para la segunda parte. Hay antecedentes, evidentemente, que ambos han podido coincidir en varios puntos, que han podido, no sé, acumular como un disgusto, ¿no? Masivo, que ha explotado básicamente o prácticamente en la crisis que hay ahora en Colombia y en las movilizaciones que están lideradas también por estos movimientos que ya tenían antecedentes de haber sido parte también, como decían, ¿no? En el paro nacional o en la minga. Pero algo que me parece sumamente interesante, y lo decía Tata, ¿no? Hay un momento en el que se genera la reforma tributaria y pasa que los de las urbes ya no están tan molestos de que vengan a apoyar los indígenas las movilizaciones actuales. Y eso me lleva a preguntar por qué ahora es que los ciudadanos de las urbes más bien apoyan que los indígenas o personas de áreas rurales o espacios periféricos vengan a apoyar esta lucha. Esto de la reforma, ¿qué pasa con esto? ¿Es algo que les está afectando tanto a personas de la urbe como a personas del campo? ¿Qué es lo que está generando esta movilización? ¿Y cuáles son las demandas ahora? ¿Qué es lo que ha causado tanto enojo? ¿Es la reforma tributaria? ¿Qué hay con la reforma tributaria? Tal vez ahí, Laura, tú podrías ayudarnos un poco a entender qué está pasando con esto de los impuestos, ¿no? A partir de la propuesta, o a partir del gobierno de Duque y la propuesta de aumentar los impuestos. Bueno, pues digamos que en relación al tema de los impuestos, a mí me parece muy interesante lo que estaba planteando Tatán, porque yo sí creo que el paro, sobre todo en Cali, empezó con una fuerza muy diferente gracias a esa acción que yo siento que es como una acción de purificación del territorio de parte de los indígenas Misak, ¿no? Que ha sido tumbar la estatua del conquistador Belalcázar, que es una acción que se articula con el año pasado, en donde también tumbaron la estatua del Alcázar en Popayán, en el Morro, en un espacio sagrado para las comunidades de esa zona. Y
Y yo siento que, y bueno, la comunidad Misak de hecho ha seguido en esa misión de purificar el territorio, porque en Bogotá, a la llegada de la Minga a Bogotá, también tumbaron allí una estatua de el conquistador Jiménez de Quesada. Y bueno, yo creo que son acciones que pues para las comunidades ancestrales son muy importantes, pero creo que desde la ciudad no sabíamos qué tan importantes eran hasta que llegaron, ¿no? Y se ha logrado una identificación también de esa acción como una acción que nos ha liberado a todos, digamos, a todos, porque Cali es como una ciudad, es una ciudad afro, es una ciudad con mucha gente que viene del Cauca, todavía yo siento que es como una ciudad en trance, es como, es urbana, pero no es una gran ciudad, ¿sí? Y todavía hay mucho conocimiento de lo rural presente, porque hay mucha migración. Y con respecto a la reforma, pues sí, fue, digamos, unas medidas generalizadas, digamos, al ponerlo sobre la canasta familiar, sobre cosas de uso cotidiano, tan típico como, no sé, el café o el chocolate, ¿no? Entonces empieza a generar este horizonte sobre el que estas luchas empiezan también a coalimentarse, ¿no? Como a apoyarse. Sin embargo, yo creo que es al contrario. O sea, yo siento que la situación actual de paro, digamos, por lo menos aquí en Cali, ha sido un aprendizaje de las acciones de la minga indígena, ¿sí? O sea, la minga nos ha enseñado que es hacer minga. Y hacer minga es actuar también colectivamente para el bien común, ¿sí? Entonces, todos estos tiempos hemos estado sobreviviendo porque hemos aprendido eso. También las comunidades negras nos han enseñado un montón de cosas. Entonces, ha sido como un tejido de las luchas pasadas, por ejemplo, del paro de Buenaventura, ¿sí? Y bueno, también como que la condición del campo en Colombia nunca ha sido una condición digna. Entonces, ponerles impuestos a alimentos que salen del campo cuando al campesino no se le está pagando, digamos, ni siquiera porcentualmente representativo de eso que se está cobrando, siento que ahí habían como esas molestias, y sobre todo en la minga lo que venía también muy fuerte era que veníamos de un momento de muchos asesinatos de líderes sociales. Entonces, yo por ejemplo ahorita pienso, el gobierno nacional retiró la reforma tributaria, y esta reforma tributaria pues fue un hueco fiscal que ellos crearon. Ellos se gastaron la plata que tenían que destinar a la pandemia, ¿sí? A equipar hospitales, a mandar recursos a los municipios, a pagar a los empleados públicos, y se gastaron esa plata en corrupción, ¿cierto? Y en inversión de guerra. En Latinoamérica, yo creo que durante el tiempo de pandemia, Colombia ha sido el que más ha invertido en lo militar. Y pues un país que invierte tanto en lo militar es porque no invierte en nada más, y porque sabe que lo que hay, digamos, lo más posible que va a pasar es el levantamiento, ¿sí? Entonces, como que veníamos de tanta presión y de esta situación de que estaban haciendo pues trizas el acuerdo de paz, que yo siento que en estos momentos se retira esta reforma. Todos sabemos que se han gastado la plata, todos sabemos que están intentando llenar ese hueco con nuestros bolsillos, ¿sí? Y yo siento que también ha salido a la superficie como una relación muy, muy colonial, ¿no? Como de la gente tributando a los que todavía se creen herederos, pues de Belalcázar, ¿no? Y Quesada y de los conquistadores, ¿cierto? Y entonces un poco las demandas de la gente de los barrios ricos es trabajen, ¿no?
O sea, levanten el paro porque es que hay que ir a trabajar. Entonces, es ir a trabajar en el cañaduzal. Y es el sudor del otro el que hace esa riqueza, cuando es así y cuando no es el narcotráfico. Entonces, ahorita Iván Duque ha generado, aunque va y viene en eso, ¿no? Un espacio para construir en diálogo esa reforma. Pero pues yo creo que de parte de la gente las exigencias también están en que esas contribuciones también las haga la gente más rica. Yo por aquí tengo algo que se sacó como demandas, pues, son 10 puntos. Y como van a ver, yo creo que puede dar un panorama de lo que está también sucediendo, ¿no? Como a nivel más amplio de la reforma. Y también del pequeño lugar que ocupa eso de la reforma frente a la cantidad de cosas que estaban ocurriendo. Entonces, por ejemplo, dice frenar la persecución judicial y asesinato de líderes y lideresas, posibilitar la renta básica para los estratos más empobrecidos, frenar los feminicidios y las violencias basadas en género, garantizar condiciones laborales de cuerpo de salud en los hospitales, frenar la represión policial, garantizar un nuevo proyecto de reforma tributaria que cuente con las voces de la movilización ciudadana, frenar las aspersiones aéreas con glifosato, brindar garantías para retornar a clases presenciales y la exigencia de matrícula cero de las instituciones de educación superior, retirar el proyecto de ley 010 de salud y fortalecer el sistema de vacunación, brindar garantías a la producción nacional, agropecuaria, industrial, artesanal, campesina, generar subsidios a los MINPYMES y crear políticas que defiendan la soberanía y seguridad alimentaria. Entonces, son unas exigencias que desbordan la reforma tributaria, ¿sí? Y que bueno, que en estos momentos yo creo que lo más amplio es que los pobres no tienen por qué pagar ese tributo. Yo no soy una diestra, digamos, en economía, pero entiendo que en la situación actual, por ejemplo, de desabastecimiento de la ciudad de Cali, hay alimentos que se han encarecido, ¿no? Al más del 100%, 200%. Y mucha gente, a pesar de estar pagando estos alimentos tan caros, hay mucha gente de acuerdo con el paro. Entonces, yo siento que hay un punto de ya no retorno y que lo de la reforma tributaria será lo primero, pero creo que de ahí en adelante hay como una cascada de cosas que van a empezar a ocurrir. Yo, la verdad, como alguien que estudió historia, yo ni siquiera me siento en la posibilidad como de leer en este momento como todo lo que está ocurriendo, ¿sí? Porque siento que estoy viviendo muy desde la gente abajo lo que está ocurriendo y arriba siempre quieren tener una cabeza visible para negociar o para vender la cosa. Entonces, yo no me arriesgaría tampoco a decir mucho de lo que va a pasar, pero siento que hay como un punto ahí de no retorno y la reforma ciertamente fue el detonante, nada más. Laura, a mí me interesaría saber cuál es ahora en el conflicto actual. Nosotras, por la información que nos va llegando, intuimos ciertas cosas respecto al papel de los medios de comunicación, pero sería interesante que ustedes en primera persona nos puedan comentar cuál está siendo la situación de los medios de comunicación allá en Colombia, qué papel están jugando, si hay medios de comunicación alternativa. En este sentido, las redes han servido mucho para romper el cerco mediático, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo hacen esta lectura de la presencia, del papel que están jugando los medios de comunicación allá? Bueno, pues la verdad es que yo siento que hace mucho tiempo los medios de comunicación en Colombia simplemente hacen una agenda política y un guión político, pues, de lo que se quiere mostrar.
¿no? Han surgido y también fortalecido medios de comunicación alternativas, pero sobre todo se está viendo el poder de las redes sociales. Ha sido impresionante la cantidad de gente que con un live ha hecho la diferencia, podernos dar cuenta que son 47 o que en una noche mataron 5 personas y no una, como aparece en las cifras oficiales, ¿no? Siento que ha sido una forma muy concreta de hacer un control sobre las instituciones. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo básicamente durante la primera semana no hizo absolutamente nada, nunca estuvo en las calles, ¿no? Y bueno, los medios de comunicación yo siento que han empezado también a caerse de unos velos. Una de las plataformas más conocidas, populares del uribismo es en la actualidad la revista Semana, y es liderada por una periodista que todo el mundo sabe que es muy uribista, que se llama Vicky Dávila. Vicky Dávila, sin saberlo, le da al paro como la cereza, ¿no? Como una cereza al pastel del paro. Y es que en una entrevista con el ministro que va a hacer la reforma tributaria, que es el ministro de Hacienda, le pregunta, primero dice que ella ignora totalmente cuánto cuesta un litro de leche, ¿no? Y le pregunta a él cuánto cuesta una docena de huevos, y el ministro de Hacienda responde 1.800 pesos, que es en realidad el 10% del valor como real de la cosa, ¿no? Entonces, el gobierno en la actualidad, pues, es una opinión muy personal, es un gobierno escolar, que no hay un experto en nada y que tienen tal desconexión como la de este ministro. Y a los medios de comunicación les está quedando muy difícil sostener imágenes con respuestas como esas, ¿no? Entonces, ¿qué hace Vicky Dávila cuando el mismo ministro, por su propia boca, devela tanta ignorancia y tanta distancia de la realidad social, ¿no? Y luego ocurrieron un par de fenómenos más. Aquí en Cali, durante uno de los plantones en Puerto Resistencia, que es en el oriente de la ciudad de Cali, se tuvo un enfrentamiento muy largo con el SMAT, en un enfrentamiento en el que el SMAT terminó retirándose por falta como de municiones, pero en el que luego llegan vestidos de civiles a disparar. Se toma una imagen de un punto alto de Puerto Resistencia donde se ve pues muchísima gente, y RCN, que es el canal más popular, o era, no sé, más popular de Colombia, descontextualiza esta imagen y pone los caleños celebran el retiro de la reforma, o las modificaciones en la reforma tributaria, ¿no? Entonces, la ciudadanía que está cerca de la situación, por ejemplo, que vive en esos barrios cercanos a ese punto, pues puede perfectamente darse cuenta que esto no es así, ¿no? Entonces ahí empezó a verse como un desenmascaramiento de ciertos medios y del cómo lavan la cara, ¿no?, al gobierno cada día. Entonces han salido gente, fotógrafos, gente del común, que de repente el teléfono se convirtió en un arma y graba todo, y grupos donde se está difundiendo todo el tiempo. Siento que de manera orgánica se han empezado como a dar unos nodos donde se mueve cierta información. Igual hay mucha información falsa o descontextualizada, entonces, pero siento que sí, hay un contrapoder que está haciendo las redes sociales, que se ha hecho evidente, y que incluso esos grandes medios de comunicación han tenido que estar pegados a los live de la gente que está en Cali para poder informar, o para poder tener como algo de información sobre lo que está pasando en terreno. Gracias, Laura. Bueno, para pasar ya a la tercera parte, tú nos has hablado un poco sobre el contexto
y sobre las referencias y las demandas también que tienen las personas movilizadas. Sabemos también que hay gente que ha sido asesinada ya por el gobierno y por la fuerza represora o por el SMAT también. Tengo entendido, Tatag, que en la actualidad se está pidiendo ya aparte de todas las demandas y las denuncias y peticiones que hay a partir de las movilizaciones, hay una petición de renuncia del presidente Iván Duque. ¿Cómo está la situación ahora, Tatag? Tal vez tú nos podrías decir cuáles ya son las nuevas acciones que están tomando los movilizados y cuáles son las respuestas del gobierno. Sí, la respuesta del gobierno siempre ha sido lo mismo: reprimir, masacrar y generar miedo. Y esa es una política que les ha funcionado por mucho tiempo y están acostumbrados a eso. Entonces, eso es lo que saben hacer y están haciendo lo mismo. Entonces, la idea es generar miedo. Por eso, cuando estaban masacrando a la población, no estaban matando solamente a los que estaban en movilizaciones, estaban matando indiscriminadamente, ¿no? Hay imágenes que han salido, la policía metiendo en un parque donde hay dos personas charlando, les agarran, les pegan, gente caminando en la calle solo, la policía viene en sus motos y les mata. Entonces, la idea era generar terror, generar miedo para que la gente no salga a marchar. Y el gobierno, sí, ha negado a dialogar con muchos que están allá. Duque llegó a Cali anoche. Quedó 3 horas, de la medianoche hasta 3 de la mañana, reunió con el alcalde, la gobernadora, jefe de la policía y se fue. No quería quedar aquí para dialogar con los que estaban manifestando. Entonces, y siempre ha tenido esa posición. Y no es la primera vez, ¿no? Porque hace 2 años, cuando la minga indígena, cuando bloquearon la Panamericana y llamaron a Duque para llegar allá donde sus comunidades para negociar. Pero Duque dijo que no va a ir. Después, el año pasado, las comunidades marcharon hasta Bogotá, ¿no? Para reunirse con Duque, pero estando allá, ¿no? Las comunidades, Duque negó a reunir con ellos. Entonces, él siempre ha tenido una posición que sí, no va a dialogar, porque dialogar es como dar legitimidad a ellos. Y eso ha sido su posición. Y ayer el partido del presidente Duque, el Centro Democrático, sacó una declaración diciendo que hay que utilizar fuerza militar contundente y no vale la pena dialogar con los violentos. Eso ha sido su estrategia siempre. Pero lo que no entiende el presidente Duque es que hay límites a las políticas de miedo, porque seguían masacrando cada noche y masacraban en las noches, ¿no? Cuando la gente no estaba masacrando gente no durante las movilizaciones, pero cuando la gente dispersaba, cuando estaban volviendo a sus casas, recién, empezaban a matar. Había unos casos donde sí, en el día también, mataron, pero la gran mayoría de los asesinatos ocurren en la noche. A veces cortan la luz, todo eso, y masacran. Y ellos piensan que sí, el próximo día la gente va a tener miedo, no va a salir a marchar. ¿Por qué? Porque está masacrando, pero todo lo contrario ha pasado, porque cada vez hay más gente saliendo. Entonces, los masacres y las políticas de terror y miedo no ha podido detener a las movilizaciones. Es porque miedo es una emoción, pero hay otras emociones que entran en pugna con el miedo. Y hay la indignación, como hay la simpatía, la empatía. Entonces, eso es lo que no está entendido el gobierno. Voy a contarles una experiencia que tuve cuando estaba haciendo mi investigación en el Alto, cuando entrevisté a una señora, ¿sí?, sobre su participación en las movilizaciones de octubre de 2003 en el Alto. Ella me dijo, primero tenía miedo a salir a marchar, pero cuando empezaron a masacrar, ya no pude aguantar, yo salí a las calles a bloquear. No puede pensar que es algo contradictorio, ¿no? Primero tiene miedo cuando todavía no estaba masacrando, pero ella pierde el miedo cuando empiezan a masacrar. Eso muestra que hay límites siempre a las políticas del miedo.
Y eso es lo que no está entendiendo el gobierno y quiere seguir reprimiendo, no quiere dialogar y está esperando que la gente se va a cansar, ¿no? Que se vaya a cansar, pero eso no está pasando ahora. ¿Se busca la renuncia entonces en la actualidad de Iván Duque? Sí, entonces hay diferentes sectores, ¿no? Entonces, sí, son diversos los sectores más, ¿no?, contundentes, radicales, piden la renuncia. Hay otros que dicen, sí, ya no es posible la renuncia y todo eso, pero como dijo la compañera Laura, la reforma tributaria solo fue un detonante, ¿no? Porque es una acumulación de descontento contra el gobierno. Entonces, como dijo la compañera en las demandas que han presentado hoy, ¿no? No es, la reforma tributaria es solamente un punto. Entonces, ¿no?, eso fue el detonante, la chispa. Eso también me hace recordar, ¿no?, de El Alto, ¿no?, un profesor en El Alto que también lo entrevisté. Él dijo, octubre de 2003 fue una chispa, ¿no? Entonces, toda esa la oposición a la exportación de gas fue una chispa, ¿no? Las razones verdaderas eran el racismo, las desigualdades estructurales, falta de oportunidades, todo eso. Y lo mismo pasó en Chile, también recordemos que la chispa fue el cobro de los pasajes, ¿no?, en el metro y bueno, podemos contar un montón de experiencias. ¿Cómo está la situación? Perdón. Pena, me gustaría decir algo al respecto. Dale. Sí, por ejemplo, el tema de la renuncia de Iván Duque es un tema bastante peludo, ¿no? Porque aunque hay un gran descontento, han habido pronunciamientos de grupos paramilitares muy confusos, ¿no? Como las autodefensas gaitanistas, grupos paramilitares más locales, que también hacen sentir, o esto es una lectura que yo tengo, que puede ser muy peligroso pedir esa renuncia de Iván Duque, ¿no? O sea, yo siento que la forma en la que ya se está operando y el Estado está operando ya es bastante de un régimen, ¿sí? Pero Iván Duque no es un personaje para ser un dictador, ¿sí? Es como es simplemente la excusa para tomarse el poder, porque es tan inepto, e incluso dentro de su propio partido muchos ya tienen esta idea y ha empezado Uribe desde Twitter, siempre lo hace, a dar órdenes, que termina siendo muy peligroso el tema de la renuncia. Y otra cosa, yo siento que en estos momentos se está también saliendo a la luz un problema que siempre ha existido, pero que se está evidenciando, y es el racismo, ¿sí? Y es esta idea todavía colonial, ¿sí?, de que entonces los indígenas váyanse para su resguardo porque es que allá están sus territorios, ¿no? Y los de los barrios ricos como justicieros pues de su espacio vital, ¿no? Como una cosa de un desprecio muy, muy fuerte y sobre todo de mucho clasismo. Siento que hay ahí como un enlace, una llave que está moviendo en la actualidad, por lo menos los sentimientos dentro de la población civil, ¿no? Como que hay mucha gente que de verdad se le está saliendo con todo el racismo y yo siento que también hay a la par un despertar de colonial, ¿sí? Siento que este momento, ese momento del vacío del conquistador, le ha preguntado a la gente, o más bien, sí, como que le ha surgido a la gente el que entonces nos representa, o el que es lo que yo soy, ¿sí? Porque siempre nos vendieron la idea del mestizo como, no, una situación, qué sé yo, pero lo que se está dando, nos estamos dando cuenta ahora, también desde las búsquedas urbanas, es por esas raíces. Entonces hay mucha identificación con los movimientos indígenas, mucha identificación con los movimientos
ancestrales negros e indígenas, porque empiezan a ser luces para el nuevo movimiento ya urbano, ¿no? Eso quería nada más. Y es algo interesante lo que dices, porque yo justo vi un post en Facebook que decía, bueno, hablando de Colombia, ¿no? Los que están en las urbes están viendo lo que pasa en el área rural en Colombia, o sea, algo que viven día a día las personas que viven, por ejemplo, en pueblos alejados de Cali, digamos, como ciudad, o de ciudades ya importantes, ¿no? Entonces, creo que sí, también es algo interesante hablar sobre el racismo que está ocurriendo en Colombia. Gracias, Laura, gracias, Tatag. Bueno, vamos a finalizar con algunas pequeñas preguntas, tenemos algunos minutos, así que vamos a esperar a que sean respuestas breves. Sharon, si tienes alguna... Bueno, gracias por todo lo que nos han compartido, ¿no? Sé que los podríamos escuchar por mucho tiempo porque hay muchísimo que escuchar y que saber de ustedes, pero les agradezco mucho su presencia y su apertura para compartirnos esto. También me ha impresionado cómo de alguna manera todos sabemos que existe el racismo en Latinoamérica como un hilo que atraviesa todos los espacios, pero que tiene que venir una crisis o una manera de explosión para decir cuán fuerte todavía es, para decir cuán poderoso y cuán omnipresente lo vivimos, ¿no? Quisiera que muy brevemente, con lo que están viendo que sucede ahora en Colombia, se animaran a hacer una especie de predicción o cuáles creen que pueden ser los siguientes detonantes o las posibilidades en este escenario, porque yo tengo la impresión de que muchos de los que están viviendo esto en Cali sienten que esta violencia no se va a contener, que va a seguir creciendo y que va a durar varios días más. Y no puedo comprender cómo se puede tener la sensación de que esta situación pueda empeorar y alargarse en el tiempo. Eso. Cualquiera de los dos puede responder. Laura, Tatag. Para empezar, es muy difícil predecir, ¿no?, qué va a pasar, porque, ¿no?, por un lado, sí, ¿no?, el gobierno quiere seguir reprimiendo, las movilizaciones siguen, y entonces es muy difícil, ¿no?, predecir los impactos de corto plazo, pero los impactos de mediano y largo plazo es algo muy importante, porque eso es lo que al final, ¿no?, tiene más importancia. Yo creo que toda esa movilización ha despertado una conciencia en el pueblo, ¿no?, como nunca antes, ¿no? Después de décadas uno ve esta unidad entre sectores urbanos populares y áreas rurales, indígenas y todo. Entonces, eso genera una nueva conciencia y lo que uno ve es que en Colombia siempre la extrema derecha ha tenido esa hegemonía, ¿sí? Y es un caso muy excepcional. En otros países de Latinoamérica también sí. Han ganado elecciones, ¿no?, partidos de la derecha, extrema derecha, pero ninguno ha tenido tanto apoyo popular, ¿no?, como tuvo el uribismo, ¿no?, en Colombia en una época. Entonces, pero ahora esta hegemonía, ¿no?, está muy débil. El apoyo popular del uribismo está muy débil y va a ser muy difícil recuperar ese apoyo que antes tenían, porque yo he visto, había una pregunta, ¿no?, de la reforma tributaria, que la reforma no va a afectar más que toda la clase media, también la clase, ¿no?, la clase media uno puede decir baja y también la clase media alta. Entonces muchos, que una gran parte de la clase media alta, ¿no?, apoyaba el uribismo, y ahora la misma gente, ¿no? Yo conozco gente personalmente que antes no apoyaba a Duque, a Uribe, ¿no?, de forma fanática, ahora están, ¿no?, haciendo cacerolazos contra la reforma tributaria. Entonces, ¿no? Y las encuestas ahora muestran que, ¿no?, las encuestas sobre las elecciones el próximo año muestra que el uribismo está en el tercer lugar y ni va a poder entrar a la segunda vuelta. Entonces,
Sí, hay unos cambios así de largo plazo de conciencia, algo muy parecido a lo que vivió Bolivia entre 2000 y 2005, y cuando antes cuando no había confianza en líderes que venían de origen indígena, campesino, y uno ve cómo eso cambia, ¿no? En las elecciones de 2002, con las movilizaciones lideradas por Felipe Quispe y todo, y ¿no? Entonces hay un cambio de largo plazo en el sentido común y la conciencia de la gente, y eso creo que sí es algo muy importante. Gracias, Tatar. Laura, si quieres acotar algo breve, porque igual Mayra también nos va... Bueno, así como lanzándola, yo creo que la gente se dio cuenta que tiene un poder, y ese poder es un poder que destruye y pone una ciudad en llamas y la bloquea, o construye. Y lo que hay ya no nos gusta, así que hay que construir algo. Entonces yo me atrevo a decir, como viendo así por una ventanita al futuro, que ya el sentir de la dignidad, pues es un sentir también de un despertar. Siento que ya de manera orgánica, la forma en la que se están dando las cosas en ciertas comunidades a través de asambleas, nos va a permitir hacer mayor control sobre los políticos. Siento que estamos empezando a vivir el cómo efectivamente pasar de esta situación representativa de la democracia a algo en realidad participativo y que empieza a construirse desde abajo, desde una asamblea, y usando como esos mecanismos. Y siento que va a ser un trabajo lento y fino, pero siento que por ahí vamos, y siento que tiene que también estar direccionado pues como a una renovación del Congreso y el Senado. Creo que esa va a ser como la materialización de esos procesos que empezaron con las marchas. Muchas gracias, Laura, y vamos a finalizar con algún comentario o pregunta de Mayra con respecto al desarrollo de lo que hablamos hoy. Mayra. Gracias. Bueno, sí, solo un comentario final. Igual todo el apoyo y la solidaridad siempre con el pueblo, con todos los hermanos, las hermanas allá. Espero sinceramente que este momento de fuerza, de lucha, de resistencia, también como ahora Laura también nos comparte en su cierre, se convierta también y se concrete en una fuerza realmente de retomar este poder, porque todas estas crisis políticas, sociales nos muestran, nos ponen en evidencia de quiénes habían estado en el poder, a quienes les hemos delegado la toma de decisión sobre nuestras vidas, sobre nuestros territorios, sobre nuestros espacios, salud, educación, etcétera, etcétera. Entonces, ojalá todos estos cambios, toda esta sed de justicia